Saludos hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Mi nombre es David Rodríguez y es para mí un privilegio poder estar ante ustedes a través de este medio. ¿Qué les parece si antes de comenzar lo hacemos con una oración? Señor y Padre Celestial y Padre de amor, humildemente te suplicamos que tú estés en medio nuestro en esta hora. Que tu paz, Señor, y tu gracia sea la que nos transforme y nos inunde. Te pedimos, Señor, que antes de abrir tu palabra, podamos, Señor, entregarte a ti todas nuestras faltas. Si en algún momento, Señor, te hemos ofendido, que tú nos puedas perdonar. Y si hemos ofendido a alguien, Señor, antes de poder, Señor, continuar, que podamos pedir también perdón por aquellas personas, Señor, que hemos lastimado. Si hemos, Señor, hecho o actuado de alguna manera que no hemos reflejado a tu Hijo Jesús en nuestras vidas, que nos las puedas perdonar y que nos ayude, Señor, a continuar intentando, Señor, en tu nombre, poder imitar a tu Hijo Jesús en esta tierra. Gracias por la oportunidad de escuchar esta oración y en tus manos, Señor, es que me encomiendo y te suplico que nos guíes y nos protejas siempre. Por Jesús. Amén. Bueno, hermano, es para mí un placer poder estar ante ustedes a través de este medio. Gracias por la invitación. Hoy el tema es titulado Abramos el corazón a un amigo. Y sabemos bien a qué amigo nosotros debemos abrir el corazón. Sí, hermanos, es a Jesús. Es el verdadero amigo que podemos tener. Dice en el libro de Camino a Cristo que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. La oración no baja a Dios a nosotros, más bien nos eleva a Él. Eso se encuentra en el Camino a Cristo, en la página 92 y 93. Jesús vivió una vida de oración en esta tierra. Quizás en los tiempos de Jesús muchos de ustedes dirán, pero Jesús, siendo el hijo de un carpintero, tenía una vida menos complicada que la de nosotros. Pero no crean, hermano, la vida de Jesús no fue tan tranquila. Tuvo una vida de aprendizaje, donde Dios, el Rey de los cielos, permitió que Jesús naciera entre personas humildes para mostrarle al mundo y a nosotros cuán importante es la humildad y la necesidad de orar constantemente. Jesús, antes de comenzar su ministerio, él dedicó su vida y su juventud a estudiar encarecidamente la palabra del Señor. Antes de comenzar su ministerio, dedicaba todo el tiempo posible a la comunión con su Padre. Él tenía una misión que cumplir en la tierra. Y gracias a esa misión nosotros tenemos la oportunidad de salvación. Ahora, un ejemplo nos es dado. Y este ejemplo tenemos que implementarlo. Ahora tenemos que acudir a esa persona que debe de ser nuestro mayor ejemplo. Hoy día estamos viviendo tiempos inmemorables. Tiempos en los cuales vemos cómo la criminalidad ha aumentado. Vemos cómo la situación económica va de mal en peor. Vemos cómo la situación en Puerto Rico y el mundo ha estado desfavorable. Vemos que quizá los asesinatos van aumentando, cómo las tragedias por el COVID-19 siguen cobrando vida. Y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo estas cosas han de suceder? Pero una de las cosas que nos debe de llamar la atención es, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos con la pereza? ¿Hasta cuándo nosotros no seguiremos buscando al Señor? ¿Hasta qué punto he abandonado la oración? ¿Hasta qué punto he abandonado mi confianza en Dios? Así que yo les invito a que podamos tomar la palabra del Señor y me puedan acompañar en el siguiente texto y en la siguiente historia, en la cual vamos a resaltar varios puntos importantes de la necesidad de la oración. Así que si me pueden acompañar en lo que es en el libro de Lucas, el capítulo 18, el libro de Lucas, el capítulo 18, versos del 1 al 8. Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, he aquí en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo,
hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Vemos la palabra como Dios la presenta y entendemos que en el caso de esta viuda es una persona que pues está aparentemente desamparada. No tiene a alguien que la defienda. Técnicamente podemos deducir que sus hijos no estaban cerca de ella, quizás no tenía hijos, no tenía ningún familiar cercano a ella que la pudiera defender contra su adversario. Así que el lugar más prudente para poder resolver cada uno de nuestros problemas es acerca, ¿verdad? Es yendo a la justicia. Ir al lugar pertinente donde pueden otorgarnos un alivio temporero. Justicia. ¿Cómo está la justicia en este mundo? Vemos como la gente ahora toma la justicia por sus manos. Vemos como la gente ya no le importa el bien común de los demás. Vemos cómo las personas se acercan y muchas veces con intención aparente de querer dar la mano, muchas veces lo que buscan es un medio para hacernos daño. Así que en este mundo la justicia ya no es justicia. Ya en este mundo está careciendo de muchos valores. Estamos viviendo en tiempos finales. Estamos viviendo en tiempos proféticos, donde la palabra del Señor se ha cumplido de continuo. Así que, volviendo al tema de la viuda, comparado con nuestro tiempo, el mejor lugar prudente para poder reclamar justicia era ese lugar. Así que sigue diciendo la parábola que esta persona no tenía temor de Dios. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oh hermano, sí. ¿Cómo está nuestra paciencia hoy día? ¿Cómo está nuestro nivel de tolerancia? A veces las personas nos dicen un poco y ya reaccionamos de manera agresiva. Ya la tolerancia y la mansedumbre se está perdiendo entre nosotros. Ya esos valores de respeto se han ido menguando poco a poco. Uno de los puntos muy importantes que tenemos que resaltar es que en el tiempo del fin, el Espíritu Santo intentará de poder reformar, de poder activar lo que son los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y los frutos del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Y cada uno de esos frutos deben de avivar nuestra vida. Tenemos que pensar en el dolor y el bien común de las personas. Estamos viviendo en tiempos donde las personas ya no piensan en el dolor ajeno. Estamos viviendo en tiempos donde las personas ya no quieren orar, no quieren saber de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde ya la justicia se ha perdido, donde los valores se han trastornado, donde lo que antes la gente le llamaba bueno, ahora es malo, y lo que es malo ahora le llaman bueno. Como el espiritismo se ha introducido en nuestras vidas, como la degeneración humana se ha corrompido, como la imagen de Dios poco a poco está saliendo de la vida de muchas personas en este mundo. Solo quedamos un pequeño grupo de personas que entendemos que Dios sigue siendo el Dios supremo, sigue siendo el Dios de los dioses, el Señor de señores. Estamos viviendo en un mundo donde la justicia ya no es justicia. Así que miren lo que Jesús mencionó de aquel juez injusto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dice el Señor. Así que uno de los puntos que yo quiero mencionarle a ustedes en esta hora es que en nuestra vida, a veces la vida no es como nosotros planificamos. Y muchas veces tenemos problemas y dificultades. Esta historia tiene muchas enseñanzas. Jesús hizo esta parábola para hacernos entender que en nuestra vida tiene que haber la necesidad de orar. Y no una oración de que ore hoy y ya en un mes vuelvo y oro de nuevo.
es la consistencia de la oración. Para nosotros poder edificar un carácter que nos lleve al cielo, para poder edificar un carácter que sea idóneo para que el Espíritu Santo descienda, tenemos que permitir que nuestra comunión, nuestro altar, tiene que restablecerse. Tenemos que corregir ya en nuestras vidas esa comunicación que por mucho tiempo se ha perdido. Hay muchos textos que quizás les pueda mencionar uno detrás de otro, cómo Jesús hizo su vida de oración. Jesús, despedida la multitud, según en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23, dice que una vez él despedido subió al monte a orar, y aparte, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Así que Jesús sacaba tiempo en oración, el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, seres inmortales, pecadores, tenemos la necesidad más abrumante de seguir orando? Orar es la única solución que hoy día tenemos de poder sentir que el Dios de los cielos sí siempre escucha nuestras oraciones. Muchas de ellas no son respondidas como nosotros deseamos. Muchas ni siquiera conviene que fuesen contestadas. Pero muchas de esas oraciones nos hacen ver que la importancia de la oración es mantenernos en comunicación con nuestro Dios. Dios no está ajeno del dolor de lo que se está pasando en esta vida. Dios sabe cuántos cabellos me quedan aún en la cabeza. Sabe en dónde trabajo, sabe cómo me llamo, sabe mi necesidad, sabe mis secretos más profundos, sabe mi vida entera. ¿Y ustedes creen, hermanos, que Dios está ajeno a lo que yo estoy haciendo? Dios está ajeno a mi necesidad. Dios lo único que quiere es que le contemos a Él nuestros problemas. No solamente nuestros problemas, es cómo nos está yendo en la vida. ¿Cómo me fue en el día de hoy en el trabajo? Quizás cómo le fue a mis hijos en la escuela. Quizás cómo le fue a mi esposa en el hogar o en el trabajo. ¿Cómo está mi relación con mis vecinos? ¿Cómo está mi relación con mi familia? La oración nos une a Dios y más bien aleja al enemigo de las almas. En el libro de la oración, escrito por Elena G. de White, menciona que hasta el más débil de los santos, Satanás no puede resistirle. Quiere decir que si yo soy el más débil de los santos, Satanás no puede hacer nada, porque mi dependencia constantemente está con la de Dios. Si seguimos leyendo cada uno de los textos que habla acerca de la oración, dice que nosotros no podemos dudar en nada. Tenemos que creerle a Dios. Hermanos, hoy día les puedo mencionar, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen que Dios sigue aún respondiendo oraciones? En mi vida, a mi corta vida, he experimentado el poder de la oración. Mi vida no ha sido nada de fácil. He tenido en el camino muchos peldaños que me han hecho llorar. Muchas situaciones en las cuales hubiese deseado que Dios actuara de una manera diferente de la que actuó. Y muchas veces que que las respuestas a mis oraciones hubiesen sido de una manera totalmente diferente. Pero muchas veces, a través de la oración, me ha hecho entender que lo importante de la vida no es lo que pueda ganar y adquirir en esta tierra. Más bien es lo que podamos adquirir y ganar en el reino de los cielos. La oración va a ser la última herramienta que nosotros podremos tener para comunicarnos con el Dios de los cielos. Y digo la última, porque en el himno Dulce Oración del himnario nuevo y antiguo, al final del verso menciona las siguientes palabras: y al fin me despediré, oh de ti, dulce oración. Algún día, cuando estemos en el reino de los cielos, ya la oración no será necesaria. Ya la intercesión en el santuario habrá de culminar. Ya nuestros nombres pasarán
por ese juicio investigador y ya nuestras vidas habrán sido determinadas para salvación o para perdición. Hoy día es el día en el cual tenemos que levantarnos. Hoy es el día que ha llegado la salvación a nuestros hogares. Hoy es el día en que tenemos que levantar nuestra fe, volver a restablecer nuestro altar de oración y pedirle al Señor, Señor, si hasta aquí yo no he actuado, no he vivido y no he glorificado tu nombre, que desde hoy en adelante pueda hacerlo. Que desde hoy pueda volver a buscarte en oración. No porque la oración va a resolver mis problemas. Es que la oración me va a acercar a ti, oh Dios del cielo. Pero tengo que recordar que tú no estás en los cielos solamente. Tú estás aquí a mi lado. Si aprendemos a orar pensando de que Jesús y nuestro Padre Celestial está a nuestro lado, entonces tendremos más que confianza de que cuando empecemos a orar, sentiremos la presencia de Dios a nuestro lado. Muchas veces la oración hizo grandes cosas en el pasado. Y quiero que ustedes escuchen cada una de estas interpretaciones de lo que dice en este matinal. Disculpen, hermanos. Lo que dicen en este matinal, lo que es acerca desde el corazón, escrito por la autora Elena G. de White. Dice, y voy a citar algunos párrafos de él, dice el poder de la oración. Dice, por la oración se conquistaron reinos, se hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Sabremos lo que significa cuando estemos en los informes de los mártires de la fe en el cielo. Escucharemos sobre esas victorias cuando el capitán de nuestra salvación, el Rey glorioso del cielo, abra el registro ante aquellos de los cuales escribió Juan. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Cristo, nuestro Salvador, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La oración precedió todo acto de su ministerio y lo santificó. Tuvo comunión con su Padre hasta el final de su vida, y cuando pendía sobre la cruz, de sus labios brotó el amargo clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, luego, en una voz que alzando los mismos confines de la tierra exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los momentos nocturnos de oración que pasaba el Salvador en la montaña o en el desierto eran esenciales para prepararlo para las pruebas que debía enfrentar en los siguientes días. Si la oración preparó a Jesús para esa decisión final de poder morir en la cruz de Calvario con nosotros, si a través de esa vida de oración fue lo que lo preparó para que hoy día tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvación, hermanos y querido amigo que me está escuchando, es tiempo de volver a arrodillarnos y orar con mucho más fe de lo que antes lo hacíamos. Muchas veces la oración para Daniel fueron tiempos muy difíciles, porque la oración para Daniel fue la llave de muchas victorias que podemos ver a través del libro de él y de toda la vida, ¿verdad?, que él vivió en el tiempo de Babilonia, cuando estuvo como extranjero en ese lugar. Si Jesús usó la oración y nos mostró cómo orar, créanme, hermanos, que la necesidad de orar es grande. Yo no sé si nuestros nombres aún no han pasado o han de pasar por el juicio examinador. Yo no sé cuánto durará esta vida mientras estemos aquí. Lo único que yo sí sé es que Jesús viene pronto y nos quiere llevar con él al reino de los cielos. El Espíritu Santo
el Padre y Jesús están muy deseosos de poder derramar más que bendiciones sobre nosotros. Están esperando que nosotros podamos coger el cántaro de la fe, poder limpiarlo, poder poner el recipiente derecho y permitir que esa lluvia tardía caiga sobre esas vasijas y seamos llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos de fe, llenos de confianza y que nuestra conciencia pueda permanecer siempre de la parte del Señor. Les invito a que junto a mí podamos caminar lo que nos resta de esta vida, seguir confiando en Dios a través de la oración. Oremos. Padre Celestial y Padre de amor, la vida está llena de muchas pruebas. Y estas pruebas, Señor, nos ayudan a crecer espiritualmente, a confiar en un Dios poderoso. Tu Hijo Jesús pasaba noches enteras en vigilia buscándote en oración. La oración, Señor, nos hace fuerte en tu nombre. Y Satanás sabe que cuando nosotros nos acercamos a ti en oración y lo hacemos con fe, creyendo, Señor, en que tus palabras se harán de cumplir, que tus promesas, Señor, serán más que visibles en nuestras vidas, ya no tendrá su influencia sobre nosotros. Y eso, Señor, a Él lo atemoriza. Ayúdanos, Señor, a poder orar los unos por los otros. Orar, Señor, por mis vecinos, por mis esposas, por mis hijos, por mi trabajo, Señor, y por los compañeros del mismo. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y poder, Señor, exclamar algún día cuando tú vengas en gloria: este es nuestro Dios, que le hemos esperado, y Él nos salvará. Dios, gracias por este hermoso sábado que nos has regalado y que a la continuidad del mismo, Señor, podamos tener un encuentro personal contigo, que podamos, Señor, poder disfrutar lo que resta en comunión contigo y podamos, Señor, conversar todos los días de nuestra vida, así como Enoc lo hizo, porque caminó, Señor, todos los días de su vida contigo hasta que fue traspuesto al reino de los cielos. Ya esa es nuestra esperanza. Ya, Señor, lo único que nos queda es poder verte venir en gloria y decir: he aquí nuestro Dios. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que cuides de esta hermosa y maravillosa iglesia. Que tu paz y tu cuidado nunca se aparte de ellos y que tú les bendigas siempre. Por tu Hijo Jesús es que hemos de orar y lo pedimos todo. Amén. Hermano, Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre.